De Argentina nos vamos directamente a Colombia. Hablemos con Estefanía Meira Cerantes, quien hasta ahora nos contacta. Adelante. Bueno, Andy, como te contaba, el Gobierno Nacional dispuso una mesa técnica para charlar los temas alrededor de la nueva reforma a la salud. Llamó a varias de las autoridades que están presentes y que tienen competencia en lo que va a surtir, digamos, efecto con esta reforma, y tenemos al representante del Centro Democrático, Andrés Forero, para comentar un poco qué es lo que está pasando. Primero, representante, darle la bienvenida a estos micrófonos y pantallas, explicarle a Latinoamérica cómo así que otra nueva reforma a la salud y por qué el gobierno decide instalar esta mesa técnica si supuestamente ya tenían todo claro. Pues Estefanía, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven aquí en Latinoamérica, y efectivamente pues uno cree que están invirtiendo el orden lógico de las cosas. Lo lógico es que antes de haber presentado y radicado la reforma a la salud en el Congreso de Colombia, hubieran hecho estas mesas técnicas con los distintos actores del sistema, con los pacientes, con los médicos, con los académicos, y ahí se hubieran radicado el proyecto. Pero lamentablemente el gobierno pues no actuó de esa manera, radica el texto, que es básicamente el mismo texto que ya se hundió en el Senado de la República el semestre pasado. A pesar de eso insisten de manera terca y ahora pues abren este espacio. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hemos visto que durante estos 2 años del gobierno de Gustavo Petro continuamente hacen un supuesto llamado a un gran acuerdo nacional, abren espacios de diálogo, pero al final ese gran acuerdo nacional básicamente se traduce en la imposición unilateral de la visión del gobierno, y esperamos que esta reforma, si el gobierno insiste en que salga como la presentó, sea archivada. Seguramente no sucederá en la Cámara de Representantes, pero sí en el Senado, porque como decía antes, es básicamente el texto que ya se hundió y los senadores, pues siendo coherentes, tendrían que volver a hundirlo. Representante, ¿qué es lo que argumenta la oposición acerca de esta reforma en esta ponencia, por supuesto? Pues, ¿qué es lo que sucede? Esta reforma nosotros consideramos que básicamente busca avanzar en la estatización del sistema de salud en Colombia. Nuestro sistema no es perfecto, pero es un sistema que ha logrado hacer mucho con muy pocos recursos. Prácticamente todas las patologías están cubiertas hoy por hoy y, como en cualquier otro sistema de salud en el mundo, se requerían ajustes, pero no empezar básicamente desde cero, que es lo que quiere el gobierno nacional. Decimos que con esto se avanza en la estatización, por otro lado se diluyen responsabilidades. Hoy nosotros tenemos unos aseguradores privados que, claro, ha habido algunos que son malos y que debían salir del sistema, pero hay otros que son muy buenos y han prestado un muy buen servicio durante años, y el gobierno los quiere sustituir. Quiere darle mayor relevancia, mayor protagonismo a alcaldes y gobernadores, con un riesgo enorme de politización de la salud y con un riesgo de corrupción. Y adicionalmente plantea un esquema de compra abierta de servicios de salud que aquí en Colombia ha resultado muy mal en el pasado. No aprenden de las malas experiencias y lamentablemente con eso lo que va a pasar es que se va a desbordar el gasto en salud y adicionalmente se abre un enorme hueco para la corrupción. Andy, el representante te escucha si tienes preguntas desde estudio. Gracias, Estefanía. Vamos a pensar, por supuesto, en lo que tiene que ver como beneficio principal. Es decir, uno cuando piensa en una reforma dice cuál es el beneficio para el ciudadano de a pie. Aquel que nos está escuchando desde Colombia, ¿qué debe esperar de esta reforma? Pues Andy, lamentablemente lo que debe esperar es que si se llega a aprobar, que espero que no suceda, en lugar de mejorar, como tú estás planteando, la situación de la atención en salud en el país, posiblemente lo que va a hacer es que la empeore. De hecho, yo creo que las personas que están aquí en Colombia han visto cómo se ha deteriorado la atención en salud durante estos 2 años del gobierno de Gustavo Petro, porque además del texto que ha radicado el gobierno, ha avanzado en un ejercicio de reforma fáctica, básicamente a través de decretos, a través de decisiones arbitrarias. El gobierno ha avanzado en ese ejercicio, entonces la verdad es que se ha deteriorado, ha intervenido EPS que hoy están a cargo del gobierno y la gente ha visto que en lugar de mejorar, lamentablemente se ha deteriorado. Bueno, usted ha dicho que no va a acompañar este proyecto a pesar de haber estado como ponente. ¿Por qué esto? No, entonces fui nombrado como ponente, y para que nos entiendan las personas de América Latina de qué se trata la ponencia, son los que estudian con mayor detenimiento los proyectos y hacen una presentación ante la comisión respectiva o la plenaria de por qué se debe aprobar o por qué se debe improbar. Yo pues hago parte de la comisión séptima, yo estudié el proyecto original que había presentado el gobierno en la primera legislatura, que finalmente se unió en el Senado de la República. ¿Y por qué digo que este no es el proyecto que necesitamos? Porque a pesar de que Colombia necesita ajustes en su sistema de salud, como cualquier otro sistema de salud en el mundo, porque hay que decir que cambia la demografía, cambian las enfermedades, obviamente hay una presión tecnológica, etcétera, etcétera, pues lo que ideal era construir sobre lo construido. Lamentablemente el gobierno está haciendo una revolución total sin garantizar
que esto vaya a resultar bien. A propósito de la pregunta de Andy, y para que lo entiendan, por ejemplo, los colombianos, el gobierno tuvo la oportunidad de mostrar o tuvo la oportunidad de practicar un piloto aquí en Colombia, que es el nuevo sistema de salud de los maestros. Así lo definió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que ese era el piloto de lo que querían hacer con todos los colombianos, y básicamente, ¿qué fue lo que sucedió? Ha sido un rotundo desastre después de pocos meses de funcionamiento, y en lugar de corregir, lamentablemente quieren extender lo que funcionó mal para 800.000 colombianos a 50 millones de habitantes. Andrés Forero, representante del Centro Democrático, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias, un saludo para todos. Bueno, Andy, sigo contigo. Sin duda vamos a seguir muy pendientes de lo que pase en torno a la reforma a la salud. Como puedes ver, se van a afectar la vida de muchos colombianos si esto avanza en muchos campos, así que vamos a estar muy pendientes de qué va a decir el gobierno. Gracias, Estefanía Meira Cerantes.